la aportación del patrón entre 2023 y 2030. Pero también hay que decir, por lo tanto, que esos trabajadores se han jubilado hasta el momento, o pensionado, cerca de 49,000 trabajadores ya con la reforma a la ley del IMSS. Bueno, esos trabajadores, sus pensiones no van más allá de 5,700 pesos. Hasta ahí llegan esas pensiones. Ese es el monto que se tiene. Ahora, en el segundo ejemplo, lo que hay que decir es, ese trabajador de la ley 97 alcanzará ese 51%, pero no ahora, lo alcanzará hasta 2030 si bien le va. Pero mientras tanto la patronal ya está cobrando esa factura a través de las revisiones salariales y contractuales a los trabajadores, diciendo, no, pues yo estoy aportando más, y ahora lo de las vacaciones, y ahora lo de si se viene lo de la jornada. Ellos tienen todo un plan bien elaborado que lleva precisamente a eso, y entonces se va deteriorando poco a poco el asunto. Hoy los recursos que se tienen en cuentas individuales, lo que administran las AFORES, representa 5.5 billones de pesos, que en términos porcentuales representa alrededor del 19.8% del PIB del país. O sea, somos ya la principal, digo somos, yo también soy trabajador, somos ya la principal fuente de financiamiento del país. Éramos la segunda, ya somos la primera. Y se dice que con este cambio que se dio, pues sí, finalmente habrá más dinero, pero efectivamente pudiera llegar a ser el 35 y el 45% en 2030 del producto, o en 2035 del Producto Interno Bruto. Pero finalmente el tema no es ese gran monto económico que esté ahí. El asunto es en lo individual, ¿qué va a recibir cada trabajador? Porque mucha gente no sabe que lo que les va a contratar el trabajador es una renta vitalicia, que no es tan vitalicia como se piensa, porque depende del monto que tengas ahorrado. O si no, alguien que por ahí se descuida o sea mal asesorado, va a contratar un retiro programado que se va a acabar el dinero en 2 o 3 patadas y ya no va a haber pensión. Entonces, de ese tamaño es el asunto. ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues ¿en qué se invierten estos temas de las CIFORE? Las CIFORE, o ahora conocidas como fondos generacionales, están invirtiendo el dinero en proyectos públicos y privados. Y ahí tenemos ejemplos malísimos de la aplicación. Tenemos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tenemos OHL, tenemos Oro Negro, esta empresa. Ahí han perdido miles de millones los trabajadores. Y de eso no se dice mucho. Bueno, pues se invierten en certificados de capital de desarrollo, se invierten en fibra, en decomiso de bienes raíces. Ahí está invirtiéndose el dinero. Ahorita que se van a comprar, o se están comprando a Iberdrola las generadoras o las plantas estas en el ámbito eléctrico, finalmente 2 o 3 AFORES le van a terminar entrando a ese negocio. ¿Qué tan viable será? Pretenden ir a las pequeñas y medianas empresas, invertir en pequeñas y medianas empresas, cuando las pequeñas y medianas empresas tienen tiempo de vida en el país de máximo 3 años. 3 de cada 5 solo demoran 3 años, y ahí se piensa invertir el dinero. De tal manera que un ejemplo muy claro de lo delicado que es este asunto, lo tuvimos el año pasado y lo tenemos hoy mismo, pero el año pasado fue muy marcado, porque llegamos al mes de diciembre, prácticamente septiembre del año pasado, con unas minusvalías de 473,000 millones de pesos en los recursos de los trabajadores. Y ante eso, CONSAR, AMAFORE, el propio gobierno, lo único que atinan a decir es: no se preocupen porque las inversiones son de largo plazo, y así como ahorita se pierde, luego se recupera. Pero ¿por qué no le dicen qué sucede con un trabajador que se va a pensionar en ese momento cuando se dan las minusvalías? Pues ese trabajador capta todas las pérdidas, y de eso no se habla mucho, pero esa es la realidad. Por ahí salió el titular de AMAFORE a decir hace 3 semanas, a mencionar que
pues la estructura del esquema no es culpa de la Amafore, nosotros nada más administramos, así dijo. Y entonces hay que resolver el asunto se tiene que resolver con el ahorro voluntario de los trabajadores, pues tampoco no es el camino. Y entonces ante esto, y con esto termino, es de manera muy rápida, lo que tenemos que buscar es ir a fondo del asunto, y el fondo del asunto es un remodelaje de este esquema, y que tengamos la conciencia, todos los que estamos involucrados, de que ni vamos a poder llegar a lo que se tenía anteriormente, pero sí podemos ajustar hoy con la realidad que tenemos. No perdamos de vista que el mercado laboral mexicano, el 55.7% es informal, que más de 33.5 millones de trabajadores están en la informalidad, son independientes, y entonces que hoy están entrando un nuevo empleo, el famoso empleo precario generado por las plataformas tecnológicas, por el tema de desarrollo y recambio tecnológico, y eso lo tenemos que corregir a través de un nuevo esquema, hablando de un nuevo modelo de seguridad social que esté ajustado a la realidad, pero que no deje la responsabilidad solo en los trabajadores ni en sus familias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a esta convención. Yo voy a hablar brevemente básicamente del Infonavit, una institución que fue creada hace 51 años, 1972, y su fundamento es el tripartismo. A 51 años esta institución ha tenido diferentes maneras de cómo otorgar primero vivienda. Al inicio construía vivienda y otorgaba vivienda directa a los trabajadores, apartado A, y posteriormente en su transformación el instituto se fue dedicando a la cuestión hipotecaria. El día de hoy utiliza el dinero de los trabajadores, el fondo de los trabajadores, para otorgar créditos en dinero para vivienda. Creemos que esto, al día de hoy, cuando estamos en este gobierno, ha habido modificaciones que de alguna forma han impactado y sobre todo han fortalecido a la clase obrera, a la clase trabajadora, y durante muchos años se estuvo buscando la forma de cómo cambiar los créditos del salario mínimo que estaba cotizado, y se transformó ahora en pesos. Creemos que eso ha sido también importante para los trabajadores. Tenemos también nuevas ofertas de vivienda. Tenemos desde la construcción en terreno propio, ampliaciones, la compra de terrenos, productos sobre créditos conyugales. Hay un tema que se llama Unamos Créditos, que es de parejas. También es interesante este crédito, pero tiene cuestiones jurídicas muy, pues, a veces complicadas por la relación entre parejas. Cuando se separan, regularmente el crédito queda en deuda, pero la relación, si es separación, pues es un problema en cuanto a la manera de cómo se va a utilizar la vivienda del crédito obtenido, ¿no? Entonces, en este proceso que ha tenido la institución, pues de los intereses que se cobraban se han ido reduciendo del 12 hasta el 10%. También tenemos, o se tienen en la institución créditos, pues ya más de un crédito. La persona que termina con su crédito, primer crédito, tiene opción a tener otro crédito, y es probable que si todavía su vida laboral
y su edad le permite, podría tener hasta un tercer crédito. Es una de las cosas que se abrieron ya en nuestra institución. El tema también interesante que creemos que como parte de lo que el instituto ha estado haciendo es llevar crédito incluso a personas que están fuera del país, personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, y pueden generar su crédito desde allá y que le da oportunidad a estas personas, a estos trabajadores, de lograr el crédito desde el extranjero. Entonces creemos que la institución ha ido fortaleciéndose. Hubo etapas donde se pensaba que desaparecía el Infonavit. Creemos que ya a sus 51 años está muy fortalecida, y esto en este proceso también el instituto ha llevado todos estos servicios muy cercanos a la clase obrera, a los trabajadores. Se tienen centros de servicio ubicados estratégicamente. Pondría dos ejemplos: uno que está en Silao, en Guanajuato, otro en Vallejo, directamente para los trabajadores, donde su traslado a hacer algún trámite es relativamente corto, es caminando, y así ha estado ubicando en todo el país el Infonavit sus centros de servicio para ofrecer a los trabajadores el mejor servicio. El día de hoy creo que lo que ha impactado a la institución y lo que hemos tratado de hacer en la institución es la atención a los acreditados, a los derechohabientes. Y una de nuestras premisas es directamente atender al trabajador, porque ellos son la base de la institución del Infonavit, y sobre todo los trabajadores son los que mantienen a la base trabajadora que trabaja en el instituto. Entonces, básicamente estamos enfocados a los trabajadores. Les decía, es una institución tripartita, pero siempre hemos buscado que el fondo sea ocupado para dar créditos como dice la ley, eficientes, baratos. Creemos que todavía el interés debería de ser revisable, pero bueno, en instituciones, hay instituciones que podría ser que fuera sobre todo los intereses más bajos. Aquí en la institución, pues a través de lo que ha logrado las organizaciones como ustedes, las organizaciones sindicales, los grupos sociales, pues han buscado siempre la mejoría en cuanto a los créditos que se tienen, los créditos de vivienda que se tienen, ya sea en activo o aquellos créditos que están de alguna forma en el abandono. Es también un tema muy, muy difícil, sobre todo ahorita que escuchaba que vienen personas de Chihuahua, de Tijuana, de Tamaulipas, ¿no? Todo ahí tenemos una relación muy estrecha con los trabajadores, porque el Infonavit, pues a nivel nacional, tiene representaciones en todo el país y en algunos lugares, en diferentes localidades. Creemos que sí es muy importante continuar con esta labor, y sobre todo para poder ayudar a los trabajadores, bueno, pues estar también al pendiente de lo que ustedes como Asociación de Jubilados tienen como proyectos, como propuestas para lograr mejores créditos. Muchas gracias por su atención y les deseo que sus trabajos sean lo mejor. Muchas gracias. A continuación, tenemos la
del doctor Teodoro Palomino, que me voy a permitir dar brevemente, si el doctor... Tres cosas nada más, ¿no? Las tres primeras. Su currículum. Las tres primeras cosas Okay. del currículum. Tiene un currículum demasiado amplio. Trabajo en 21 instituciones y tiene una preparación profesional, tiene diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos, diplomados en Juicio de Amparo en la Suprema Corte, doctor en Ciencias Pedagógicas, maestría de Amparo en la Universidad del Distrito Federal, maestría en Administración Pública, Universidad Ciudad de México, maestría en Pensamiento y Cultura de América Latina en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, maestro en Lengua y Literatura Española de la Escuela Normal Superior de México, curso de Educación Sexual para Modificadores del Magisterio y profesor de Educación Primaria en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco, con una experiencia en 21 instituciones que enriquecen el trabajo y la experiencia que él ha tomado. Vamos a permitir su participación para poder después darles oportunidad de preguntas y respuestas. Gracias. Creo que me lo he hecho a capela. Bien, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los asistentes que vienen de distintos rumbos del país, lo cual nos llena de satisfacción el ver cómo este movimiento de pensionados empieza a conjuntarse como uno de los elementos importantes para poder obtener mejores triunfos. Me pidieron que hablara un poco acerca de la unidad de medida y actualización. Empezaría diciendo que la aplicación de la unidad de medida y actualización planteada a partir del decreto publicado el 27 de diciembre de 2016, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, el 28 de diciembre de 2016, primeramente es un concepto de desindexación del salario mínimo para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones con respecto al Estado, al gobierno. Tendríamos que decir que uno de los pretextos que ponían los patrones de la iniciativa privada era que el salario mínimo no podía incrementarse en la medida en que las obligaciones patronales también se incrementaban, porque recuerden ustedes que el pago de multas, recargos y otros elementos que son derechos y obligaciones de los ciudadanos se hacían indexados al salario mínimo. Y esto planteaba que si tramitábamos las placas de un automóvil, pagábamos el derecho a usar una licencia de manejo, pagábamos una garantía por alguna situación derivada de una situación legal, esta era calculada en veces salarios mínimos. Y es ahí que se inicia la discusión de que para que el salario mínimo pudiera despegar, tenía que establecerse una unidad de medida distinta al salario mínimo. Por eso se crea la unidad de medida de actualización, que recuerden ustedes, es un decreto que solamente tiene 5 artículos.
en los que en ninguna parte de ese decreto se establece que la unidad de medida y actualización tenga que aplicarse para el pago de pensiones. Y es ahí en donde surge lo que nosotros le hemos llamado la aplicación ilegal de la unidad de medida y actualización, no solamente para pensiones, sino para el reconocimiento y aplicación en el derecho social. Esta parte queda muy clara porque además, en un primer momento, se plantea cómo se va a utilizar la aplicación de la unidad de medida y actualización. ¿Qué es lo que hace el ISSSTE? El director jurídico del ISSSTE publica una circular interna en la que le da instrucción a todas las áreas del ISSSTE que están dedicadas al cálculo y pago de pensiones, que a partir de marzo de 2017 se hagan los reajustes en su maquinaria electrónica para empezar a calcular las pensiones pagadas por el ISSSTE en unidades de medida y actualización. Aquí nace la ilegalidad en términos jurídicos, porque además esa circular es una circular administrativa que no tiene la jerarquía para poderse aplicar dentro del pago de pensiones. La aplican a rajatabla y empiezan a calcular todas las pensiones en su equivalente a salarios mínimos. Tendría que decir dos cosas más para precisar. En el año de 1984 se publica la ley del ISSSTE y establecen que el pago de las pensiones deberá hacerse en su incremento en la misma proporción, el mismo porcentaje de los trabajadores en servicio. ¿Sí? Establecen desde 1984. En 1993 hay una modificación a esa ley del ISSSTE en su artículo 57, en la que se establece que los incrementos al pago de pensiones tiene que hacerlos el ISSSTE incrementando esas pensiones en el mismo porcentaje que se incremente el salario mínimo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y esta parte va a estar vigente hasta el año diciembre de 2001. En 2001 se establece el planteamiento de que a partir del 1 de enero de 2002 gracias. A partir de enero de 2002 el incremento de las pensiones tendrá que ser en el mismo porcentaje que se establezca año por año al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto lo establece el Banco de México. Es en esta lógica que empieza a aplicarse esa diferenciación entre los trabajadores que se habían pensionado hasta el 31 de diciembre del año 2001 y los que empiezan a pensionarse a partir del 1 de enero de 2002. Este criterio es aplicable hasta el 31 de marzo de 2007, en donde se crea la nueva ley del ISSSTE. Recuerden ustedes
que a la creación de la nueva ley del ISSSTE nos opusimos decenas de miles de trabajadores de la educación, de salud, del servicio, de otras dependencias gubernamentales, incluyendo a los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, en su conjunto. 5 cascadas, ¿sí? Que fueron, según por ahí los últimos datos, el más grande, 320,000 amparos contra la nueva ley del ISSSTE. Recordarán ustedes que la Suprema Corte de Justicia tuvo que poner juzgados adicionales para recibir las camionadas de amparos que llegaban de Chiapas, de Tabasco, de Chihuahua, de Baja California, de todo el país. Y es entonces que ante la cascada de amparos se establece el artículo 10º transitorio, que se establece a partir de ahí el derecho de los trabajadores a generar y a decidir sobre cuál es el sistema jubilatorio en el que se van a pensionar. Crece también la información, como decían acá de las AFORES, del planteamiento de las cuentas individuales como el elemento que podía optar también un trabajador, y hacen ahí cuentas alegres. Hablan de que recibirían fondos de 2, 3, 4 o más millones de pesos en el momento en que se retiraran, y que tendrían ahí una bolsa para poder pensionarse con una pensión aparentemente muy satisfactoria. Hoy observamos que eso era la más grande falacia. ¿Quién está detrás de toda esa información? El propio gobierno neoliberal de Felipe Calderón y los charros sindicales en turno. ¿Sí? Los charros sindicales en turno de todos los sindicatos nacionales, que plantean que esa es una salida que va a beneficiar a los agremiados. Caso los charros del CENTE, en ese momento el comité dirigido por el Bester Gordillo, y así en cada una de las secretarías de Estado, planteando que ahí estaba la salida para poder tener cuentas individuales. Es entonces que a la publicación de la nueva ley del ISSSTE se establece también otro transitorio en el que se dice que tendrá que elaborarse un reglamento de pensiones para los que nos jubilamos con el 10º transitorio. Este se publica el 21 de julio de 2009 y aparecen ahí de manera también amañada una serie de condiciones que rompen con el derecho de los trabajadores a jubilarse, los hombres o los varones, para ser más inclusivo, ¿sí? Los varones a los 30 años y las mujeres a los 28 un día, estableciendo una tabla en la que van generando una correlación en la que ya no cuentan los años de servicio, sino que cuentan sus años de servicio relacionados con la edad para tener derecho